Bueno, yo creo que hoy hemos visto que realmente hay aquí muchos ponentes y 2 científicos, no que éramos Jesús y yo. Entonces, bueno, todo el resto de las charlas han sido bastante polémicas y han generado mucha expectación en este sentido. Jesús y yo quizás vamos más a la parte de resultados de ciencia y tal, pero bueno, espero que aún así os resulte interesante. La primera diapositiva es sobria, más no puede serlo. La resonancia magnética en biomedicina, ¿no? Bueno, la resonancia magnética se ha utilizado clásicamente, todo el mundo lo conoce en las clínicas como una herramienta de diagnóstico fantástica, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos la imagen por resonancia magnética, ¿de acuerdo? Que nos aporta información morfológica. También hay una modalidad que es imagen paramétrica, donde podemos extraer distintos tipos de información, funcional, fisiológica, etcétera. Pero hay otra gran parte de la resonancia que es la espectroscopía. La espectroscopía, cuando se inició, estaba realmente en los laboratorios de química. Todos los químicos lo conocen todos, pero más tarde pasó al ambiente biomédico, al entorno biomédico, y se utiliza cada vez más. Entonces, la espectroscopía se puede llevar a cabo con los equipos de imagen, entonces tenemos la espectroscopía en vivo, o bien utilizando los equipos que usan los químicos, que son los que llamamos de alta resolución, y hacemos espectros en disolución o de tejido intacto. Ahora vamos a ver todas las modalidades y el conocimiento y los datos que nos aportan. Os he puesto unas imágenes de 9,4 telas para que la vea Rafael, sobre todo. Eso es un cerebro de ratón, veis la resolución que tienen. Es básicamente morfológico. Y esto es una imagen paramétrica. Realmente aquí lo que hacemos es adquirir una serie de imágenes, aplicar una ecuación y calcular un mapa paramétrico. Lo que vemos aquí ya no es morfología, es un parámetro, estamos viendo un T2, ¿de acuerdo? En un tumor, todo esto es una parte hematosa, por tanto, brilla más porque tiene más agua, su T2 es más largo, propiedades magnéticas, etc. Esta es otra, como os he dicho, la MRI puede aportar información anatómica puramente, y esta la he puesto porque me encanta, o sea, son ratones, es muy pequeñito, están respirando y demás, pero esto lleva un gating respiratorio para parar un poco todo el efecto del movimiento. Y fijaros los riñones, que bien se ven, esto son de un tamaño mínimo, esto tiene nada, no llega a 1 centímetro. Los ovarios de una ratona, como se pueden ver, las glándulas suprarrenales, el detalle es espectacular, 9,4 teslas, ¿no? Esto incluso es la médula espinal de ratón. Esto es 1 milímetro, lo que veis aquí. Y aquí lo que hemos hecho ha sido, bueno, algo que a ti te gusta, porque esto es anisotropía fraccional. Se basa en imagen de tensor de difusión. Y aquí lo que hemos medido es el movimiento preferencial del agua en una dirección u otra, que lo que nos da un poco es una información acerca de la integridad de los axones o no. Este es un modelo de esclerosis lateral amiotrófica, estamos viendo cómo afectaba en rata, ¿de acuerdo? Pero fijaros, al subir de campo y aumentar la sensibilidad, hasta qué resolución tan espectacular podemos llegar. Y esto es todo lo que vais a ver de imagen. Porque hay otra gran parte de información que aporta la resonancia y es el metabolismo. ¿Vale? Ahora ya no vemos más imagen, vemos picos. ¿Vale? Entonces, lo que estamos viendo aquí son señales de hidrógeno, de protones, decimos protones, son hidrógenos, de las moléculas que tenemos en el cuerpo. ¿Qué moléculas pequeñas? Son moléculas pequeñas, ¿eh? Cuando hablamos de metabolómica, que lo hemos mencionado antes, la metabolómica realmente es el estudio de las moléculas pequeñas que definen nuestro perfil metabólico, ¿de acuerdo? De un tejido, de un fluido, de un organismo entero, de una manera estática o dinámica, se puede estudiar de muchas formas. La resonancia tiene enormes ventajas a la hora de estudiar el metabolismo, y ahora las iré contando poco a poco. En este caso, esto es espectroscopía de protón o de hidrógeno. Entonces, ¿qué molécula tenemos en el cuerpo que no tenga hidrógeno, que no tenga carbono, que no tenga nitrógeno? Es que es la base de lo que lo forma, ¿no? El carbono tiene una abundancia natural, el carbono 13, que es el que es magnético, una abundancia natural del 1%, por tanto no lo vemos apenas. Pero el hidrógeno es el 100%, 100% es magnético, por lo tanto la sensibilidad es enorme. Entonces, esto, por ejemplo, es un grupo CH3 del ácido láctico y podemos detectar sus protones y sabemos que siempre sale ahí. Entonces, la resonancia lo que te hace es un snapshot, ¿no? Por decirlo, te saca una foto de tu metabolismo en un determinado momento de todo, ¿no? Hay un buen amigo mío que me dice: la ventaja o desventaja de la resonancia es que ves lo que buscas y lo que no buscas. Igual que otras técnicas de metabolómica como masas, tú vas, ¿no? Haces un target y dices, bueno, estoy buscando esta molécula u otra. En resonancia lo vas a ver todo, es que no puedes evitarlo, sale todo. A veces te encuentras con cosas que no estabas buscando siquiera.
Entonces, como en lo que consiste la resonancia o la espectroscopía por resonancia, básicamente es que en un determinado punto del espectro, lo que llamamos desplazamiento químico, aparecen las moléculas en función del entorno que les rodea. Es decir, un ácido láctico, por su estructura molecular, tiene una resonancia que aparece a 1,3 ppm. Da igual lo que signifique, no vamos a entrar en todo eso porque sería demasiado complicado. Pero aparece siempre ahí, no está en otro lado. Entonces, cuando yo veo una señal ahí, sé que es el ácido láctico. La alanina aparece a 1,44, el N-acetilaspártico a 2,02, la creatina a 3,03, etc. Entonces, eso está totalmente descrito, conocido y podemos identificarlo. Si aparecen moléculas nuevas, no, que muchas son desconocidas, pero bueno, entonces vamos a procesos más complejos de caracterización, o por otras técnicas, o por resonancia bidimensional, o recurrimos a lo demás, ¿no? Pero en general, la gran mayoría de los metabolitos que vamos a ver son conocidos, sus espectros se conocen y están ahí. Ya hay bases de datos enormes que podemos consultar. Los equipos que se utilizan para hacer esto, pues mira, para hacer la resonancia in vivo, que es la primera que vamos a hacer y que vamos a ver y que eso ya es historia, digamos. Luego voy a ir al futuro de lo que va a venir, esto ya es un presente y se está utilizando, no en todas partes por falta de conocimientos quizá o de medios. Pero ya es un hecho. En Estados Unidos se utiliza de una manera muy, muy rutinaria y en España pues en algunas clínicas también, desde luego, no en todas. Entonces, esta es la máquina de humanos, que como ha dicho Rafael, pues lo normal es que sea de 1,53 teslas. Si bien hay equipos de investigación de 7 y hasta 9,4 en humanos también. Y en preclínica, pues estamos lo más bajos 4,7 y ya estamos en los 17 teslas de esto. 17 teslas, los artefactos de susceptibilidad magnética son enormes, realmente investigación con animales hay poca, ahí se están diseñando más secuencias y demás, pero bueno, se llegará. Y este es un equipo de alta resolución, este en concreto, que lo tenemos también en Bionan, es de 14 teslas, o sea, aquí hablamos de muchas más teslas, pero el diámetro es muy pequeñito. El problema de las teslas es que tú tienes que conseguir una homogeneidad de campo en un diámetro determinado. Si en un campo bajo, en un diámetro de 60 centímetros, puedes conseguirlo. Estos son solo 20 centímetros y aquí, bueno, pues es mucho pequeño, mucho menos, ¿no?, de 10 centímetros. Y esto podemos llegar hasta 23. Pero bueno, el estándar que se está utilizando para este tipo de estudios, que os hablaré más adelante, es un 600 MHz que se llama, que son 14 teslas, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista biológico, ¿vale? Esto es una clasificación totalmente biológica. La espectroscopía por resonancia se puede dividir en 3 modalidades. La espectroscopía in vivo, que consiste en la localización de una región, empleando secuencias, ¿vale? Es una localización virtual. Yo no le saco nada al paciente de ninguna parte, sino que utilizo secuencias para acotar una zona de la que yo quiero extraer una información y ver su metabolismo in situ, in vivo y de manera inocua, no invasiva. Ahora veremos. La espectroscopía ex vivo, esto se implica, es una biopsia, es hacer una toma de tejido y no tratarlo, no hacerle nada, simplemente congelarlo. Y eso lo llevamos al equipo de alta resolución y con una técnica especial que se llama de ángulo mágico, que somos así de exóticos, podemos obtener un espectro de muy alta resolución a pesar de venir de un tejido. Y luego, por supuesto, está la espectroscopía in vitro, en la que en biomedicina lo que analizamos son biofluidos. Típicamente son orina, plasma y líquido cefalorraquídeo, aunque también puede ser extractos de tejido o lo que queramos, ¿no? Este es un ejemplo de un espectro in vivo, un cerebro humano. Entonces, como veis, aquí hay la región que hemos seleccionado, colocamos un voxel que llamamos, ¿no? Es un cubo en el espacio y decimos, yo quiero que me digas qué hay ahí. Este es un espectro normal que se caracteriza por unos cuantos picos. Si os fijáis, no vemos tantos, ¿vale? Pero bueno, son suficientes como para caracterizar el perfil metabólico, la huella metabólica in vivo de determinadas patologías. Y nos ayuda. La especificidad, al ser pocos los metabolitos que podemos reconocer, no es muy alta. Entonces, no es muy específica, pero sí es de gran apoyo en el diagnóstico diferencial, fundamentalmente. Entonces, esto es un espectro normal de una persona sana, un control, ahí no tiene nada. Entonces vemos, pues, típico el pico de N-acetilaspártico, que es un marcador neuronal, fundamentalmente está en neuronas, nos indica, bueno, pues el componente neuronal está bien, glutamato, glutamina, neurotransmisores, creatina, colina, mioinositol, otro pico de creatina, y poco más. Por aquí vemos ruido, lípidos, por aquí hay algunos, macromoléculas que se ven por aquí abajo, pero ya no identificamos. Pero solo con ese perfil ya podemos decir muchas cosas, ¿eh? Este es un espectro típico de una biopsia. En concreto es una biopsia de cáncer de mama. Como veis, es aplicación humana todo. Podemos tener, independientemente de que la investigación, de que esté en un centro de investigación biomédica, pero esto es totalmente clínico translacional. Y bueno, pues aquí vemos igual lactato,
y todos los derivados de las colinas, pero veis que los picos empiezan a separarse, donde solo veíamos uno empezamos a ver mucho más, la taurina que se identificaba en vivo aquí se ve, el minoxidil separado, lactato, la línea muy clara, acetato, glutamato separado de la glutamina, o sea, la resolución espectral aumenta, la información aumenta, tenemos mucho más datos, ¿de acuerdo? Pero ya si vamos al in vitro, la cantidad de datos que podemos detectar es mucho mayor. Fijaros en la complejidad espectral como empieza a aumentar, ¿no? Incluso aquí decimos, bueno, aquí hay muchos, pero aquí ya no hay nada, no. Sí hay porque la sensibilidad ha aumentado mucho. Y si aumentamos esta zona, hacemos un zoom, fijaros solo en ese trocito espectral la cantidad de picos que aparecen, que en la mitad de esos yo realmente hoy por hoy no sé identificar todavía, ¿vale? O sea que es mucha información nueva que está surgiendo. Entonces yo voy a empezar a hacer un repasillo sobre las aplicaciones de la espectroscopía en vivo, porque yo he trabajado durante bastante tiempo en esto y creo que es interesante para la parte médica. La espectroscopía en vivo se aplica fundamentalmente al sistema nervioso central. Hay bastante ya de aplicación a próstata, pero esto sí que está menos extendido porque todavía es más compleja que la del sistema nervioso central. En mama se ha hecho, pero poco, porque la mama tiene la complicación de tener una contaminación de lípidos enorme, con lo cual al final detectar es poco y no da tanta información. El nódulo que detectas tiene que ser muy grande, con lo cual al final ya lo has visto por otros métodos, ¿no? Pero bueno, se puede aplicar también a otros tejidos, hígado, músculo, etcétera. Yo me voy a centrar en las dos primeras, que son las que más se hacen en clínica, ¿vale? Y vamos a ver lo que decía, cómo se interpretan los datos espectrales. Podemos hacer simplemente un análisis cualitativo. Ya sabemos lo que es el perfil y dices, bueno, pues este es un perfil de normalidad. Fijaros, yo no he puesto nada aquí, no está marcado ningún metabolito. Yo lo reconozco, pues estoy harta de verlo. Pero incluso así no podemos ver cómo va variando, ¿no? Fijaros en este perfil, es un perfil sano, control, típico LNA más alto, la creatina, colina más baja, hasta aquí el pico de la creatina, minoxidil. Ahora vemos este perfil y se invierten los picos. Os dais cuenta que la N-acetil ha caído mucho, la colina ha subido, la colina que realmente es colina, glicerol fosforilcolina y fosforilcolina son derivados de la fosfatidilcolina, el principal fosfolípido de membrana. Lo que está indicando esto es que hay un reciclaje de membrana muy grande, es decir, que hay proliferación. Cuando hay una tasa proliferativa muy alta, las membranas están regenerando continuamente y todos los intermediarios de la síntesis de la fosfatidilcolina aumentan. Entonces, lo que vemos aquí es un conjunto de todos ellos, porque no distinguimos los tres, ¿vale? Entonces, lo llamamos colina, esto es colina total. Y también vemos que aumenta el minoxidil, que fundamentalmente está en células de glía. Con lo cual decimos, aquí hay una disminución del componente neuronal, está aumentando el componente glial y además tenemos proliferación. No una barbaridad, pero hay. Esto es un glioma de bajo grado, ¿vale? Un tumor glial. Si ya nos vamos a bueno, esto es exagerado, la creatina ya ni tenemos, está afectado al metabolismo energético, la creatina ha caído por los suelos. La colina es enorme, ya no queda nada de N-acetilaspártico, o sea que no tenemos prácticamente ni una sola neurona ahí, pero encima tenemos un componente aquí de lípidos móviles, que es un indicativo de necrosis, que aparece realmente en los tumores malignos, ¿no? Y efectivamente este es un alto grado, es un tumor glial de alto grado, de hecho probablemente sea un glioblastoma. El hecho de que el minoxidil aquí esté aumentado indica que la desdiferenciación no es tan grande. Los astrocitos todavía mantienen parte de su estado ancestral, de su estado original. Sin embargo, aquí ya cae mucho, está por ahí, porque es muy desdiferenciado, es decir, es un tumor mucho más agresivo. Entonces, fijaros, de manera cualitativa, con un poco de visión y conocimiento, pues ya podemos decirlo. Pero claro, interpretar esto pues da pie a la subjetividad, al conocimiento, etcétera. Lo que podemos hacer, evidentemente, es cuantificarlo, analizarlo y ya está, ¿no? ¿Cómo lo cuantificamos? Bueno, pues la cuantificación puede ser sencilla, simplemente mirando el área. El área que hay debajo de cada pico es proporcional a la concentración. Entonces nosotros pues ya está, medimos el área que hay debajo de cada pico y a correr. Ahora veis que los picos solapan, ahora vamos a ir a eso. Pero en cualquier caso podemos hacerlo, medir las áreas, integrarlas y decir, bueno, pues sacamos unos coeficientes, normalmente relativos, porque aquí no tenemos un conocimiento de concentración absoluta, como lo vas a tener. Y bueno, pues usamos normalmente de referencia la creatina. Esto suele ser bastante útil, si bien la creatina en los tumores de alto grado decae. O sea que hay que tener ojo en cuenta eso porque estamos de alguna manera falseando el cociente, ¿vale? Pero esto es lo que se hace de manera más común. En la clínica se miran estos cocientes y ya está. Y uno dice, bueno, esto está alto, esto está bajo. Y funciona porque hay muchos datos y demás, y con el conocimiento, más viendo el perfil un poco, pues bueno, uno al final puede hacer un diagnóstico bastante acertado. Otra opción es hacer un análisis cuantitativo absoluto, es decir, saber a qué molécula estamos mirando, qué conformación tiene, cuántos grupos y cuántos protones hay en cada caso. En este caso, el N-acetilaspártico es un grupo CH3,
En el caso de la colina estamos mirando 3 grupos CH3, por tanto su concentración es 3 veces menor porque tiene 3 veces más señal para la misma concentración molecular. Glutamato, glutamina, etcétera. Y lo que podemos hacer para cuantificar eso bien es utilizar un programa que a partir de un Phantom que hemos hecho antes, es decir, un modelo de concentraciones conocidas, introducimos una matriz matemática, etcétera, etcétera, y ahora hacemos lo que se llama una desconvolución espectral. Entonces, con un conocimiento a priori, es decir, yo sé qué espectros tengo, sé qué pinta tienen y sé a esa determinada concentración cuánto me van a dar. Entonces, bueno, como lo habéis visto, se integra todo, se hace la desconvolución y finalmente nos da el resultado final con una tabla de cuantificación. Esto para el médico es mucho más cómodo porque ya lo único que tiene que leer son concentraciones de metabolitos, ¿no? Pero bueno, también se tienen que acostumbrar a entender qué significan las concentraciones de metabolitos. Si no están entrenados en eso, pues lo mismo te da. ¿Vale? Entonces, al final, el perfil más esto, hombre, a mí me arroja mucha más información. Yo estoy acostumbrada a verlo y cuando uno se acostumbra, pues realmente te da mucha más información, evidentemente, porque los estudios que cuantifican son comparables. Si tú no cuantificas, difícilmente vas a establecer criterios, diferencias, rangos, etcétera, ¿no? Y este es un ejemplo, por ejemplo, de un seguimiento de un paciente. Si yo no cuantifico, ¿cómo le hago ese seguimiento? Este mismo paciente lo vimos en 2013, 13 y 14. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues vemos que tiene una colina elevada, un inositol elevado y que se mantiene más o menos respecto al control a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, no ha habido una gran evolución, pequeños cambios en la lesión, ¿vale? Pero no muy significativos, que realmente pues lo que te dice es que eso es un glioma de bajo grado que está bastante estabilizado, no se ha tratado, no se le ha hecho cirugía, se le está haciendo seguimiento simplemente. Entonces, bueno, ¿para qué sirve? Ya habéis visto algunos ejemplos. La espectroscopía se usa fundamentalmente en el diagnóstico tumoral, pero también sirve para detectar inflamación, lesiones desmielinizantes, epilepsia, en enfermedades neurodegenerativas, metabólicas. El caso del tumoral ya lo habéis visto. Este es un ejemplo de un tumor clarísimo, ¿no? Que quería poneros una imagen que vierais ahí. Bueno, pues se ve todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso era claro desde el punto de vista radiológico, no te hace falta ver más, pero hay veces que dices, pues no está tan claro si va a ser un absceso lo que tiene ahí o no. Pero bueno, cuando le haces el perfil metabólico tiene unos niveles de colina exagerados, brutales, unos lípidos móviles brutales. Esto lo dimos por glioblastoma y efectivamente en biopsia era un glioblastoma. Entonces, bueno, la espectroscopía no es que resuelva y diagnostique esto, pero sí que es verdad que en determinados momentos se establece una diferencia. O sea, de hecho, sí que ha habido con la radióloga a veces que me dice, yo no sé si es un absceso o tal, y digo, no, esto es un tumor. Y se ve, ¿no? Entonces, como apoyo está fantástico. En esclerosis múltiple, por ejemplo, bueno, pues se puede ver en las placas que aparecen que hay una disminución, un empobrecimiento neuronal, una cierta tasa proliferativa, que realmente esto es porque hay ruptura de membrana también y se liberan estos metabolitos. En la fase aguda están todos los macrófagos infiltrando que dan un aumento del lactato porque tienen mucha actividad glucolítica, lípidos móviles. Entonces, bueno, son perfiles que más o menos puede ver, pero si os fijáis tampoco es que sean tan específicos porque aumento de colina y bajo de lactato también se da en los tumores. Entonces, hombre, por eso quiero decir que está todo el encuadre radiológico. Aquí no hay ninguna lesión que tenga pinta de tumor, lo que evidentemente no estamos mirando eso. En epilepsia también se utiliza, sobre todo el índice de asimetría de hipocampos que se ha hecho. Entonces se miden los metabolitos, se saca un índice de asimetría y te dice un poco, te da una idea de cómo está evolucionado. Luego es interesante en enfermedades metabólicas, desde luego, porque te aparece de repente una señal ahí que dices, Dios mío, esa señal, un succinato aquí que eso no aparece nunca, brutal. Bueno, pues bueno, esto era una deficiencia en la succinato deshidrogenasa y se vio muy claro, ¿vale? Por espectroscopía. Y esa es la espectroscopía del cerebro. Luego hay otra que a mí me parece súper interesante por todo lo que aporta, que no se hace en tantos sitios. En el CIMER lo hacen, sí, lo sé. Lo que no sé cómo, pero bueno, lo hacen. Y se hace. Esto no es una cosa sencilla. Yo voy a enseñar cómo se puede llevar a la mayor complejidad y luego al final con lo que nos quedamos, que es algo más, un análisis más sencillo. La diferencia entre una y otra es que en cerebro lo que hacemos es que vemos una señal, una lesión o algo en la imagen que es muy clara y decimos, bueno, ¿ahí qué hay? Entonces le ponemos un voxel y miramos el perfil que tiene. Aquí no, la próstata te dice, ¿hay o no hay? Y si hay, ¿dónde está? Porque es que esto es tan heterogéneo, tan churrero, no sé lo que veo. ¿Es verdad o no? La próstata es un poco asquerosa, no vale para nada, yo no sé para qué está. Es verdad. Es una cosa y con el tiempo va empeorando, creciendo, molestando. Así que yo digo que de verdad, es una de esas cosas que es un retraso evolutivo, está claro. Pero, claro que... Lo malo es que cuando te dicen no vale para nada, quítamela, pero cuando te la quitan no es la que te lían, como no lo hagan bien. Entonces dices, bueno, pues nada, déjamela.
O sea, hay que saber si tiene o no tiene. Este es uno de los grandes problemas del sobretratamiento que lo comentaré un poco. Pero bueno, la cuestión es que como no está claro dónde está la lesión, aquí lo que hay que hacer es mapear toda la próstata, porque si tú no le das esta información, el urólogo cuando va a hacer la biopsia la hace un poco a ojo. Es decir, pues yo cojo y digo, bueno, pues hago así por unos sectantes tal cual y pincho, pa, pa, pa. Y digo, bueno, más o menos he recorrido todo. Y dice, a ver, si tú tienes una lesión pequeña y la has pinchado un tío 6 veces, lo mismo no estaba ahí. ¿Y si está en la central? Que lo dice la próstata. Si os imagináis una naranja más o menos, la... no, la cáscara. ¿Os imagináis una naranja? Es como que la cáscara sería la periférica y la parte central es lo que llamamos la próstata central, que es lo que suele crecer mucho, es el adenoma. Entonces, ahí aparece el 20% de los tumores nada más, pero aparecen y son agresivos y te pueden destrozar. Pero es muy raro que un urólogo vaya a pinchar ahí, lo normal es que pinche en la periférica, que es donde aparecen casi todos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros, ¿y si miramos toda la próstata? Te la mapeamos entera con diferentes tipos de imagen. Hoy por hoy ya lo que hacemos es multiparamétrica, no solo hacemos eso, sino se hace difusión, se hace contraste dinámico, que yo tengo mis dudas sobre eso, pero bueno, y la espectroscopía. Entonces, la espectroscopía tridimensional consiste en que en lugar de tener un solo voxel, lo que tenemos son multitud de voxeles. Todo esto se hace con la secuencia que se utiliza. Es una secuencia 3D, que consiste en, bueno, lo voy a decir, pero no pasa nada, que es codificación de fase en 3 dimensiones y ya está, que lo que consigue es codificarte la señal que tú tienes en las 3 direcciones del espacio. Entonces ya puedes diferenciar cuando tú ves un pico de dónde viene, ¿no? Entonces mapeamos toda la próstata, como veis aquí, ¿vale? Y podemos ver todos sus espectros. Este es un espectro típico a 1,5 teslas. Os enseñaré luego. No, a 3 no lo he puesto, pero bueno, a 1,5. El metabolismo prostático aquí es muy sencillo lo que vamos a ver. Vamos a ver un montón de citrato, básicamente porque el tejido prostático se caracteriza por tener inhibida la conitasa, que convierte el citrato en isocitrato. Entonces se acumula muchísimo citrato, ¿vale? Y eso es lo que caracteriza un perfil totalmente atípico. No hay nada más en el cuerpo que tenga este perfil metabólico. Creatina podemos detectar a veces no. Poliaminas, fundamentalmente espermina, y el pico de colina, a veces se ve, a veces no se ve, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos un tumor? Pues cuando tenemos un tumor, la célula que se transforma, toda esa inhibición de la conitasa se pierde. Entonces, ese metabolismo preferencial que tiene la célula epitelial prostática por producir citrato, porque le encanta, pues se acabó, se va. Entonces, a partir de ahí empieza a circular de manera normal, el citrato se consume, con lo cual lo primero que se ve es un descenso de citrato brutal. Pero luego tenemos el otro marcador, como hemos dicho, hay una proliferación muy alta, con lo cual lo que tenemos es un aumento del pico de colina. Este es un caso muy claro, no todas veces se ve así, muchas veces es ambiguo y te quedas ahí diciendo, bueno, más o menos, ¿no? Pero si coincide con una zona de restricción de la difusión, ya te apoya y dices, pues bueno, parece que hay más o menos agresivo. Para mí esto lo que te dice es que esto no solo es un tumor, sino que es un tumor muy agresivo. Desde el punto de vista metabólico es muy agresivo. Tendremos que ver algún día si el que sea muy agresivo desde el punto de vista metabólico significa que sea muy agresivo desde el punto de vista de clasificación histológica cuando la hacen, ¿no? Porque realmente yo he visto picos enormes y dicen, no, esto no se sabe. Pero el gran problema que tiene hoy por hoy la cirugía de próstata es que cuál es como dicen, el cáncer significativo o el no significativo, cuál es el indolente, el que se quedaría ahí y no te va a matar porque es un cáncer que normalmente crece muy despacio, y cuál es el que te va a matar. Habrá que demostrar que realmente el hecho de que este pico sea enorme está relacionado con eso, ¿no? Todavía no hay datos suficientes como para poder decir eso, pero yo creo que algo aporta, ¿no? Yo estoy convencida de que tiene mucho que ver, pero bueno, ya lo veremos. Entonces, una vez que hemos dicho eso, pues ya le podemos decir al urólogo, mira, está en el lápex izquierdo, tal cual, no sé qué, vete allí y pincha, porque lo tiene, o está en la central, o está donde sea, ¿no? Igual, los datos los podemos tratar simplemente así, o esto que es el proyecto que hice en el hospital y que, bueno, lo publicamos, nos dieron un proyecto enorme para montar una cosa que, bueno, yo me vine a Málaga y aquello se fue, pero nos lo dieron la Comunidad de Madrid, que era para trasladar todo este conocimiento a la clínica y se ha quedado un poco ahí en suspensión. Pero bueno, desarrollamos, esto es un método de cuantificación automatizada, completamente, entonces tridimensional. Entonces yo lo que hice fue automatizar todo el programa de cuantificación, metía los datos, analizaba todos los boxes, desechaba aquellos que no tenían una buena tasa de ajuste y se quedaba con los que estaban bien ajustados y te saca unas cifras que puedes representar y ya ir estableciendo realmente criterios y umbrales de diagnóstico. Entonces, ¿veis? Es un espectro ajustado. Evidentemente aquí también se puede cuantificar. Hoy por hoy en las clínicas yo creo que no cuantifica nadie esto. O sea, hacen ahí cuatro numerillos, pero vamos,
de mala manera. Y bueno, este es un ejemplo de una cuantificación automatizada tridimensional. Aquí hemos seleccionado solo uno de los cortes, como veis, unos cuantos espectros. Vale, como lo cuantifica el sistema, nos quedamos con la cuantificación. Y eso lo podemos traducir y superponer sobre la imagen una vez que está cuantificado y digo, bueno, pues ahora, aquí lo tienes, cuantifica, pues fijáis que todos esos voxels no tenían más que contaminación de lípidos, no tenían nada de información, si lo veis, esto es una porquería. Entonces el sistema los desecha y dice, eso no me vale, me quedo con los que puedo cuantificar. Aquí salen los picos cuantificados de colina, establece unos índices y nos lo representa en un mapa de color. Y eso se lo puedes dar a un radiólogo, evidentemente, decirle, pues ahí lo tienes, ahí está el tumor. ¿Vale? Entonces, bueno, es muy interesante en el diagnóstico prebiopsia, porque le puedes indicar a dónde tiene que ir. Aquí que está muy claro. Este es un voxel sano a la izquierda y otro voxel aquí a la derecha seleccionado que tiene un pico de colina clarísimo. Bueno, este tumor es claro hasta para un ciego. Entonces, bueno, aquí la espectrógeno no es que aportara mucho porque se veía muy bien, ¿no? Os he cogido un ejemplo que vamos. Pero hay otros casos en los que no se ve tan claro y os lo voy a enseñar. Sobre todo, bueno, ahí se ve, es un tumoraco tremendo. Este pobre no tenía buen pronóstico. Entonces, a ver, la evaluación de recidiva tumoral. Tú te fijas en esta próstata, aquí ya se ha acabado el que se vea claro nada. Porque cuando tú fríes la próstata, que es lo que hace, normalmente esto te trata con radioterapia, dejas el tejido que eso, pues no se sabe. Entonces, el contraste de imagen cambia radicalmente. Para un radiólogo ve eso y dice, Cristo bendito, yo qué sé. Bueno, pero el espectro lo sigue viendo. Entonces, tú le pones un voxel aquí y aquí, que aparentemente pues no hay nada, y tienes un pico de colina tremendo. Esto es una recidiva tumoral muy, muy clara. ¿Vale? Y aquí igualmente, este es otro caso. Igualmente en este caso. Brutal en este lado y menos por ahí, pero está recidiva por todos lados. Bueno, pues a este paciente le tendrán que hacer algo, que no sé muy bien cuál es el siguiente paso, pero mejor no pensarlo. ¿Vale? Y entonces, bueno, uno de los problemas que yo creo que tiene, lo voy a comentar porque bueno, me parece interesante, es que el cáncer de próstata está sobrediagnosticado y sobretratado, eso está claro, porque es un cáncer que la mayor parte de las veces es indolente, que crece muy despacio, que no mataría al paciente, que los pacientes morirían de cualquier cosa. Pero desde que salió el PSA y encima con todas estas técnicas de apoyo, ya que diagnosticamos de todo. Entonces ya le coges a un pobre ahí y dices, pues tienes cáncer. Tienes menos de 50 años, menos de 60 años, cirugía radical. Cirugía radical, ¿me ha tocado el zarpas de turno o me ha tocado un tipo que chapó? Nos dicen, hay un francés que opera y te garantiza la continencia y la potencia sexual. ¿Ah? Y te dice, pero vale no sé cuánto, dice. Claro, dice, Gastón. Dice, pero si no te lo hace él, sí, es cirugía robótica y todo, y el tío se ha especializado en eso y se lo hace eso y dice que es el mejor del mundo. Será, operado no sé cuántos millones ya. Ahora, si no te lo hace él y eres un número porque no sabes dónde estás y te toca pues un residente que está en la curva de aprendizaje y te corta un poco más allá y te deja haces neurovasculares para allá, pues te vas meando, básicamente. Entonces vas luego el resto de tu vida a acompañar, es estupendo. O sea, quiero decir que los efectos secundarios a esta cirugía no es una tontería, ¿no? Y entonces dices, aquí, ¿qué bien hemos hecho al paciente con diagnosticarlo? ¿Y cómo hemos mejorado? Pues no, pues uno se tiene que plantear realmente qué estamos haciendo. Y si ya te vas a la privada, peor aún porque te radian, te hacen, y dices, yo te opero, te lo quito todo y ya está, ¿no? Entonces, bueno, esto es, en fin, yo creo que bueno, que hay que operar y que hay que operar y que hay que hacer todo y tratarlo, pero de una manera mucho más racional probablemente. Y yo creo que el apoyo que va a dar todo esto de la metabolómica y otras técnicas, la imagen multimodal y tal, al final es conseguir definir dónde hay y dónde no hay y cómo es de agresivo, para que al cirujano le pueda decir, no se lo quites todo, que no hace falta, está muy localizado, y si se va a deslocalizar no pasa nada, le hacemos un seguimiento y lo vemos, pero haz cirugía parcial, ¿no? Nada más, que es un poco lo que pasaba con la mama, antes te quito el pecho y a correr, pues ahora te quitan el nódulo, te siguen, exacto, ¿no? Entonces yo creo que esto será el siguiente paso en la próstata, pero de momento, radical. O sea que, y te miro. O sea que tú, escucha, no te lo mires. No vayas al urólogo, obvialo. O sea, porque ellos mismos no se lo miran, vamos. Bueno. Ese es el ejemplo más claro. La mayoría de los médicos no hacemos lo que recomendamos. No, está claro. Los urólogos. Mira, yo he trabajado con un montón de urólogos y me decían, yo paso de hacerme el PSA. Me va a amargar a mí la vida esto. Entro en la espiral de violencia, me la lían, digo. Todo alucinante. Pues bueno, pero sí pasa. Bueno, y ahora vamos a pasar a la espectroscopía de alta resolución, que esto es el futuro en la medicina,
lo que hemos visto hasta ahora es el presente, ya se hace, no en todas partes, como os he dicho, depende de las capacidades de cada centro, pero bueno, se está haciendo, existe y se puede utilizar, con la complejidad que tiene, del apoyo informático que necesita, pero ahí está. La alta resolución, sin embargo, bueno, es una cosa que esperamos que en el futuro llegue y que aportará mucha más información. Eso voy a contar un poco el estado del arte, como dicen, cómo estamos ahora. Pero si os fijáis en la resolución de un in vivo comparado frente a un ex vivo, este es un tejido similar de cerebro, la información que da, fijaros, los picos son muy anchos, por tanto la resolución, al ser tan baja, nos perdemos un montón de información. De hecho, si nos fijamos en este, el que pone colina total, bajamos aquí y hay 3 picos ahí metidos, ¿vale?, que podemos verlos perfectamente. ¿Cómo hacemos el análisis? Bueno, podemos seguir haciendo un análisis similar a lo que habíamos visto hasta ahora. O sea, es un análisis con conocimiento a priori. Si tenemos una base de datos de metabolitos que conocemos, cuyo espectro conocemos, pues igualmente vamos a integrar la información, integrar los espectros y analizarlos, ¿no? En la espectroscopía ex vivo el número de metabolitos aumenta bastante, pero vamos, que reconozcamos bien, andaremos entre 20 y tantos y 40 metabolitos, todavía son datos manejables. Vale, entonces esto es una cosa que hemos hecho en el laboratorio, lo hemos puesto a punto para cuantificar, es por combinación lineal de espectros modelo, pues vemos es el espectro de partida y este es el cuantificado. Es que bueno, pues está bastante bien. Igualmente pues nos da un listado de concentraciones. Ya está, entonces sacamos la muestra, la medimos y esto bueno, pues es útil para los investigadores que vamos y decimos, bueno, ¿qué tengo aquí? Y todo el solapamiento de picos que estáis viendo pues se resuelve con este sistema de desconvolución, ¿vale? Y esto es un ejemplo de un trabajo que hicimos hace tiempo ya, en el que bueno, hicimos algo sencillo, decir, bueno, cuando vamos in vivo y vemos que la colina aumenta en los gliomas de alto grado y los de bajo grado aumenta un mogollón, pero ¿qué es lo que estamos viendo de verdad? ¿Aumenta lo mismo todo? Y entonces aquí simplemente nos centramos en estos 3 metabolitos que decía que se pueden resolver, los cuantificamos, ¿vale?, el glioma de alto grado y bajo grado, y lo que veíamos es que era totalmente distinto el reparto de los 3 metabolitos. En los de bajo grado lo que estaba muy aumentado es la glicerol fosforilcolina, mientras que en los de alto grado lo que está muy aumentado es la fosforilcolina, probablemente un aumento de la colina quinasa, que se ha visto muchas veces aumentada en estos, y bueno, y otras fosfolipasas que están involucradas. Hicimos también análisis genético, lo que relacionamos, todo está publicado y tenía bastante sentido. Entonces, bueno, pues permitía discriminar bastante bien. En algún caso se iba, pero en general discriminábamos muy bien entre alto y bajo grado, mirando a 3 metabolitos nada más. Es decir, que la información y la especificidad muchas veces depende de lo que esté uno mirando y bueno, el conocimiento que tengas, ¿no? Esto es un proyecto que está ahora en marcha, que tenemos un montón de datos que analizar, que es una absoluta locura y yo espero sacar de aquí cosas muy, muy guapas, pero de momento simplemente he hecho una comparativa aquí para que veáis. Son tumores de mama, simplemente un alto grado. Bueno, la mama se clasifica de otra manera, pero digamos que esto es un agresivo y uno no tan agresivo. Y bueno, vemos un comportamiento similar en el patrón, ¿eh? En el agresivo sigue habiendo la fosforilcolina mucho más alta, mientras que en el que es menos agresivo es la GPC. Curioso, ¿no?, que se mantiene este patrón en tumores que no tienen nada que ver. Y ahora vamos a los espectros de biofluidos. Fijaros la complicación. Ahora ya sí que esto es la leche, ¿no? Dices, bueno, o sea, si hemos pasado de 4 o 5 metabolitos a 20 y tantos, 40 aquí, hoy por hoy están cuantificando entre 300 y 600 metabolitos en un análisis de orina. Cuantificar esto no es trivial, por eso no lo hacemos casi ninguno, bien, pero la empresa, de hecho, que fabrica estos equipos, por primera vez se ha dado cuenta de que las aplicaciones son muy útiles y ha abierto una nueva división, de hecho, que está desarrollando aplicaciones para esto, para el diagnóstico basado en biofluidos. ¿Vale? Entonces, esto es, los 2 biofluidos estrellas son la orina, que tiene información brutal, y el plasma. ¿Vale? Es muy rico. Entonces, el tipo de análisis que se puede hacer cuando ya no estamos complicando tanto y tenemos esa cantidad de datos, que es una locura, o bien nos vamos al clásico que hemos visto hasta ahora, que es lo que se llama profiling o target, que básicamente es conocimiento a priori. Yo sé cuántos metabolitos tengo, como si tengo que meter 600, pues ya está, meto 600 metabolitos en la base de datos. Complejo, muy complejo porque algunos no podremos identificarlos o no los conoceremos y eso va creciendo a medida que se va avanzando en el conocimiento. O bien hacemos lo que se llama fingerprinting, de ahí lo de huella metabólica que a mí me gusta. Y es que realmente lo que podemos hacer es mirar el perfil completo. A mí qué más me da lo que sea. Habrá un perfil que sea normal y otro perfil que sea patológico, ¿no? Esto lo que requiere son muchos datos y mucha estadística, evidentemente. Y aquí entramos en la necesidad de todo. Y entramos en la era digital, efectivamente. El manejo de miles de muestras, de miles y miles de gigas de datos que vienen de un montón de pacientes,
que hay que organizar, sacar algoritmos de predicción, de clasificación, etc. Y es en lo que está esto ahora, que todavía no es de uso clínico, pero que yo creo que llegará a ser, ¿no? Entonces, para que esto sea posible, lo que desde luego tenemos que tener es primero un patrón de normalidad. O sea, que necesitamos controles a mogollón, porque si no, yo cómo sé si tú te desvías o no, si esto es sano o no. Entonces, el patrón de normalidad no se va a establecer con 2 o 3, vamos a tener que tener pues, 1.000, 2.000 pacientes, depende de lo que sea, para decir esto es un patrón de normalidad. ¿Por qué? Porque en plasma y en orina hay una variabilidad enorme solo por la dieta, la edad que tengas, dónde vivas, todo, influye todo. Pero sí que ha habido estudios que demuestran que hay una zona invariable en el metaboloma de cada uno, ¿no? Y que hay, un dinamismo a lo largo del día y demás. Entonces, si tú analizas un montón de datos, miles de datos, al final verás qué parte es una variabilidad debido a la dieta o lo que sea, y cuando identifiques una patología verás lo que varía que está asociado a la patología. Al final es tratamiento de datos, ¿no? Y en eso está la movida, pero realmente ese patrón de normalidad requiere tener toda esa cantidad de muestras y generar todo ese conocimiento, y está en marcha, hoy por hoy está en marcha. Y por otro lado, es imprescindible para poder hacer una comparación de patrones directa la reproducibilidad. Esto tiene que ser súper reproducible, porque si no, ¿qué vas a comparar? Si yo hago un espectro aquí y me sale de una manera, este otro lo hace en Holanda y le sale un churro que no tiene nada que ver con el mío, pues no puede ser, ¿no? Bueno, pues la resonancia es la gran ventaja que tiene sobre masas y sobre cualquier otra técnica metabolómica. Es una altísima reproducibilidad y la posibilidad de automatizarlo. Y esto es lo que se ha trabajado muchísimo la empresa. Entonces ellos han desarrollado unos PNTs, que son procedimientos normalizados de trabajo, ¿vale?, para que la adquisición sea idéntica, desechar lo que no esté bien, lo que esté bien. Entonces, en España hay 2 centros donde están implantados, o sea, están en el mundo en 27 centros, en España están en Bionán y en Bilbao, ¿vale? Entonces tenemos los PNTs instalados para medir orina y suero de humanos, hoy por hoy. Entonces, estamos adquiriendo espectros que son idénticos a los que hacen ahora mismo en Holanda, los que están haciendo en Alemania, y que yo se lo puedo mandar a la compañía y decir, bueno, interprétalo si quieres, o añadirlo a la base de datos de todo lo que vayamos a hacer, ¿vale? Entonces, fijaros la reproducibilidad, es exagerado, ¿no? Esos son 5 pacientes diferentes en plasma, y las variaciones que se ven son suyas, evidentemente, ¿no? Donde no esté. Y estos son aún más, este me encanta, son 14 pacientes, esto es líquido cefalorraquídeo. Este es mi niño bonito porque es en lo que yo estoy trabajando y lo que me interesa porque está menos desarrollado. Este es un proyecto que estamos de búsqueda de biomarcadores en esclerosis múltiple, tanto de diagnóstico como de pronóstico, y de respuesta al tratamiento si podemos encontrarlo. Entonces, básicamente, la reproducibilidad igual. El que este patrón sea tan fantástico no solo se debe a que el equipo esté muy bien y esté todo automatizado, sino a que la recolección de muestras y el almacenamiento ha sido perfecto. Eso no todo el mundo lo hace. Entonces, esa es la otra parte que también estamos estableciendo en contacto con los clínicos, es que tienes que extraer siempre la muestra igual, seguir el mismo protocolo de almacenamiento, guardar tal, porque si no esa variabilidad la vas a incluir en el análisis. O sea, fijaros la complejidad, pero al final yo creo que se llegará a hacer. Entonces, combinar esto con un centro de investigación es complicado, pero si llega a la clínica, pues no será tan complicado, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que os decía, para poder diferenciar si hay una patología analizando simplemente los perfiles, hay que establecer un patrón de normalidad. Y una vez que lo tienes, una distribución estadística, tienes tu normalidad, esto es normal. Y ahora tienes un espectro, duda, y dices, bueno, ¿y este tipo qué es? ¿Normal o no es normal? Y te sale que no, se desvía de la normalidad. ¿Por qué? Bueno, pues te puedes poner a mirarlo. En este caso, por ejemplo, fijaos, este metabolito no está en ningún espectro, solo en este. O sea, ese es algo que diferencia a este individuo del resto. Y no voy a llegar más allá en esto, ¿de acuerdo? Pero vamos, este es un pico que hemos determinado aquí, pero hay otras diferencias, evidentemente, si nos ponemos a mirar todo exactamente. El análisis de esto no es trivial, como podéis imaginar. Pero ¿hacia dónde va esto? Es lo que os digo. O sea, realmente es que me mandes una muestra, ¿qué tal? ¿No? La idea de esto es que esto se instale en los hospitales, ¿vale? Y que pase a ser una herramienta clínica como es el MRI hoy en día. Y esto es una realidad en Londres. Es el St. Mary's Hospital, y allí lo tienen puesto. Jeremy Nicholson, que es un crack en esto y que tiene medios, dinero, apoyo, etcétera, y ha montado como 6 equipos de análisis estos son equipos robotizados para meter las muestras, está todo sincronizado, y básicamente lo que él propone es desarrollar un Phenome Center, que lo llaman, un centro de fenotipado. Cada individuo que entre en el hospital le van a sacar una muestra de sangre y de orina, adquieren su espectro, el espectro va a pasar a la base de datos, que generan clasificadores para todo, riesgo de padecer, riesgo cardíaco, riesgo de no sé qué, riesgo de no sé cuánto. De hecho, riesgo cardíaco es lo que más se hace, y se hace muy bien ya. O
O sea, ya hay modelos de riesgo cardíaco bastante avanzados, mirando las lipoproteínas en plasma, ¿vale? Y entonces, bueno, pues imagínate que ya tenemos esa base de datos enorme, clasificadores, y nos entra un paciente, pues lo metemos ya en nuestra base enorme, todo automatizado, lo clasifica y dice, tú te clasificas, no estás en el grupo control, estás en el grupo de la patología X, la que sea. Bueno, pues se le trata, se hace un tratamiento y se va haciendo un seguimiento, porque realmente adquirir un espectro de estos lleva 5 minutos en condiciones automatizadas y ya está, no tiene mayor secreto. Coge la orina, le echas un poquito de un preparado que tenemos, un buffer para darle, bueno, controlar el pH y darnos una señal que necesitamos, siempre lo mismo, lo metes, 5 minutos automatizado y tienes tu espectro. Entonces al señor le puedes hacer 40 espectros, es que el coste es muy barato, no tiene nada. O sea, una vez que esté, lo caro son los equipos, evidentemente, y el montar todo esto. Pero bueno, ellos sueñan con que este es el futuro y que en el futuro está, y de hecho puedes hacer un seguimiento del paciente mientras está en el hospital y ver cómo va evolucionando su patología. Incluso tú podrías llegar a ser tu propio control. Si desde tu edad sana te has estado haciendo espectros y tienes tu propia huella metabólica a lo largo de toda tu evolución, lo que llaman ahora la huella dinámica, y vas viendo cómo va evolucionando con el envejecimiento, con no sé qué, con no sé cuánto, con las patologías. Y cuando aparece una patología, cómo se desvía tu huella metabólica actual de tu huella metabólica sana y cuándo retornas a ella. Y bueno, en conclusión, yo creo que eso es todo lo que os iba a enseñar. Os intento mostrar que, bueno, que la resonancia permite analizar el perfil metabólico o huella metabólica, tanto in vivo como en tejido intacto, como en biofluidos, que es el futuro, sin ninguna duda, por la cantidad de información que aporta. In vivo ya es una realidad de apoyo al diagnóstico, sin duda. In vitro, bueno, pues tenemos un gran número de metabolitos, lo que aumenta enormemente las posibilidades de clasificación y de diagnóstico, cuanto más variables más, pero también aumenta la complejidad del análisis, requiere un análisis mucho más complejo, donde la respuesta evidentemente está en la informática. O sea, aquí hace falta muchísima informática, algoritmos, etcétera, y es pues, todo interdisciplinar, ¿no? Evidentemente. La ventaja de la resonancia y por la que se va a poder hacer esto en el futuro, sin duda, es por su enorme reproducibilidad y que permite por ello el estudio del fingerprint, la huella completa, sin necesidad de saber qué es cada cosa, simplemente si tu patrón se desvía o no de la normalidad. Eso, se puede hacer automatización, estandarización de protocolos y, por tanto, va a permitir el desarrollo de herramientas automáticas de análisis para el diagnóstico clínico y, con ello, espero la implementación en el futuro en la clínica. Y nada más, muchas gracias.